llamada no se va a cortar, no tendría por qué la llamada apagarse, ¿no? Simplemente minimízala y te vas a tu buscador y ahí escribes Socrative, ¿no? Así se escribe en castellano, pero se pronuncia Socrative, Student, ¿no? Y tienes que escribir con todo con mayúscula, ya sabes, perdón, G1, G mayúscula, 1 comunicación, e ingresas, ¿no? Es facilísimo. Y mientras Ya ustedes hay lo hacen una de esta pregunta. manera, no, claro, no te preocupes, o sea, eso es normal. El programa trabaja así, ¿no? Siempre deja la última pregunta abierta, pero no la contestes, ¿no? No corresponde. Yo recién voy a entrar y recién le voy a decir cuál es la pregunta. Y tengo frío. Ahorita hay sol, ¿no? Sí, Tengo profe, frío el recién día. va a salir. Y pues tengo las manos frías hace rato, no se me van, me fastidia. No tengo guantes a la mano, no me gusta estar con las manos frías. Cuando tengo las manos frías, los pies se me enfrían y ya con manos y pies fríos, tu profesor termina teniendo frío. Muy bien. Listo, ya veo que hay 13 personas conectadas al Sócrates. Esto tiene que ser rápido, como le digo, el primer grupo no hizo el ejercicio. Me di cuenta sobre todo en la segunda parte, porque en la primera parte, Ya, si no ya le... está, profe, ya pude mi celular. Ya, perfecto. En la primera parte, este, ¿qué tipo de comunicación es la pregunta? En la primera parte, puedes decirlo en este momento verbal o no verbal. No deberías, tus respuestas ya deberían estar hechas. Pero puedes decirlo y no se nota, no pierdes tiempo. Pero en la segunda parte sí se nota si has hecho el ejercicio o no, porque cuando pedía las respuestas, nadie escribía nada, ¿no? Así la respuesta sea equivocada, no importa, lo importante es que ya lo hayas hecho y que estemos corrigiéndolo nada más. Pero no perdiendo tiempo, pues, en este tema de esperar a que los alumnos respondieran, ¿no? Entonces, de hecho, perdí demasiado tiempo ahí y por ende tuve que correr en esta clase, en la clase del grupo de la mañana, y al correr sé que no se explicó tan bien, porque en esta clase, hoy vamos a ver la sílaba, sí hay algunas cositas, algunos conceptos, no son muchos, que sí tienes que aprendértelos de memoria. Es necesario. Yo les he dicho que no quiero ser un profesor memorístico y hago un esfuerzo por eso, pero hay cosas que tienes que aprenderte, sí o sí. Es inevitable. Entonces, tuve que correr y no me gustó en general el desarrollo de la clase. Y eso no hubiese pasado si es que el grupo cumplía pues, con hacer la tarea, ¿no? Pero me di cuenta que no, y esperaba sus respuestas y comenzaban a buscar la respuesta cuando eso tienes que hacerlo en tu casa con tranquilidad, ¿no? Con tu diapositiva al costado, con tus apuntes al costado. Muy bien, entonces empezamos, ¿no? Aquí en el grupo, en la reunión, somos 33. Deberíamos ser 50 o acercarnos a 50, pero bueno. Y en el Socrative somos ahorita, ¿cuántos? A ver, déjenme ver. Creo que nos acercamos a 20. 18 somos. Muy bien. Si no has entrado al Socrative, entonces responde a través del chat. La primera pregunta es, ¿qué tipo de comunicación es? Solo quiero que escribas en el chat o en el Socrative, verbal o no verbal. Una persona llama por teléfono para reservar una habitación. ¿Qué tipo de comunicación es? Una persona llama por teléfono para reservar una habitación. A ver, a ver. Un momentito, un momentito. A ver, verbal, verbal. Ajá, hay un no verbal. Siempre, ¿ah? No se ha podido evitar. En todos los grupos, al menos en esta pregunta, así en sección, hay una persona o más que me dice no verbal. Bueno, ya, lo voy a explicar. Pero la mayoría dice no verbal y en este caso la mayoría tiene la razón. La respuesta es verbal. Algunos ponen oral, bueno, también está bien, solo están haciendo más específicos, ¿no? Porque si es verbal, podría ser escrito también, pero sí, este es el grupo uno. Un poquito de agüita para refrescar esta garganta. Muy bien. Una persona llama por teléfono para reservar una habitación. Evidentemente su comunicación es verbal. Si bien es cierto, en esta frase no dice palabra alguna, o sea, la persona no dice hola, no dice quiero reservar una habitación, se sobreentiende que lo va a hacer. Tú no puedes llamar por teléfono a reservar una habitación y comunicarte con lenguaje de gestos o enseñarle a la persona pues un papelito, ¿no? Al menos por este teléfono no, porque no especifica que sea pues videollamada, que sea smartphone, ¿no? Aparte sería rarísimo, ¿no? Imagínate, llamas a un hotel
haciendo uso de la videollamada de chat y muestras un papelito que dice, quiero una habitación, ¿no? A ver si esta persona está loca. Una persona llama por teléfono, evidentemente llama por teléfono para comunicarte de manera verbal, de manera oral, si quieres ser más específico. Entonces, sí, la respuesta es verbal. Segunda pregunta, y para esto tengo que cambiarla por aquí, rapidito. Profe, y como lo que hacen en los bancos cuando les entregan un papel y le dicen esto es un robo. Buena, buen ejemplo. Sería, para ese caso, ¿no? El ladrón que lleva con un papel, ¿no? Para que no se alarme, para no gritar y decir esto es un robo, no sé, pues de ahí lo apunta con una pistola. Sería una comunicación verbal, pero verbal escrita, ¿no? En tu ejemplo. Se está comunicando de manera escrita con la persona de la ventanilla. Muy bien, vuelves a contestar la misma pregunta, pero ahora el ejemplo es el siguiente. Un cartel con la imagen de un cigarrillo tachado con una X. Un cartel con la imagen de un cigarrillo tachado con una X. ¿Qué cosa No es, mis fumar, estimados alumnos? No no fumar, fumar. no smoking. Oh, pero escriban pues en el Sócrates, verbal o no verbal, o en el chat del Meet, no, no lo digan. A ver, ya veo una respuesta en el Sócrates, como vamos por acá, a partir de 11:30. Ya, muy bien. Lo que me gustaría es que todos estuvieran de acuerdo, el 100%. Ya, muy bien. Escrito. Me parece que escrita, ¿por qué escrita? Porque para que se considere escrita, tendría que haber por lo menos una palabra. No, esto es después. A ver, esto te lo muestro después. A ver, miren, un cartel es un aviso, ¿no? Con la imagen, es decir, el dibujo de un cigarro. Y el cigarro tiene una X, ¿no? O puede ser incluso una raya solamente, una raya que va de manera, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No es ni horizontal ni vertical, es como que una raya que cruza, ¿no? De un lado para otro. Bueno, en fin, no perdamos tiempo en eso. No hay palabra alguna, porque la X no podemos considerar una palabra, sería una letra. Al no existir palabra alguna, no puede ser escrita, sería simplemente no verbal. ¿Y cómo entiendes este mensaje no verbal? Porque es una imagen. Y la imagen y la X lo asocias, como bien dijeron por ahí, no fumar, no hacer esto, ¿no? En este caso, un cigarrillo, entonces específicamente el acto de no fumar. Es comunicación no verbal, ¿ok? No puede ser escrita, porque si fuera escrita, por ende, tendría que ser verbal. ¿Listo? Ah, no, por el momento no estoy compartiendo la pantalla. Lo que pasa es que la tarea, bueno, ya la tienen que tener. Y si no la han abierto en este momento, como se la estoy diciendo, simplemente escúchenme y en base a que me escuchan, colocan su respuesta. Pero ojo, es una respuesta que ya tendría que haber estado hecha. No, no quiero que piensen ahorita. Ahora, si no la han hecho la tarea, ya que me queda, pues, ¿no? ¿Qué me queda? Muy bien, la tercera. Sí, todavía no comparto pantalla, aún no lo hago. Listo, la tercera. Voy a cambiar otra vez la respuesta en el Sócrates. Es la misma pregunta, ¿no? Pero es para cambiar y ver sus nuevas respuestas. Ya cambié. Ahora sí, respondan esto. La imagen de una enfermera colocándose el dedo índice en la boca de forma vertical. ¿Qué cosa es? La imagen de una enfermera colocándose el dedo índice en la boca de forma vertical. ¿Qué tipo de comunicación es? Escriban aquí en el chat o en el Sócrates. Ya. Las respuestas en esta parte se pide que sean o verbal o no verbal. ¿Por qué les digo esto? Porque la persona que me ha puesto no oral no estaría siendo muy preciso. Porque si me dices no oral, estás especificando qué tipo de comunicación verbal no es. Pero me quedaría la duda, entonces, ¿qué es escrita? ¿Me entienden? No es correcto. En este ejemplo tienen que ser precisos, tienen que poner o verbal o no verbal. No hay más opciones. No oral, no termina de estar bien esa respuesta. ¿Ya?
Lo bueno del Sócrates es que también, si se dan cuenta, no sabemos quién ha dicho esa respuesta. Y está bien no saberlo, ¿no? La persona se equivocó, ya se le corrigió, perfecto. O sea, no permite tampoco la burla, ¿no? De, ay, que cómo va a decir esta cosa Miguel. No se trata de eso, estamos aprendiendo. Se pueden equivocar todo lo que quieran, pero para esto necesito que participen y que participen rápido, ¿no? Hasta ahora vamos bien. Vamos a ver la segunda parte, que fue la que me hizo renegar en el grupo de la mañana. Por último, ¿qué tipo de comunicación es? La última. Una persona anuncia por micrófono que un coche está mal estacionado. Una persona anuncia por micrófono que un coche está mal estacionado. Al señor de la placa FXJ203, retire su vehículo, está impidiendo la salida de los demás. Verbal, profe. Verbal, pues clarín bombín. Verbal, profesor. Todo es verbal, eso sería lo que... Perfecto, al menos aquí en el Sócrates todo es verbal. Y aquí, perfecto. Me encanta cuando acertamos al 100%, que es lo que nos interesa, pues, ¿no? Siempre se puede dar que alguna persona destaque porque el tema lo domina, lo aprendió muy bien en el colegio, lo que quieran, pero la idea es que todos estemos al mismo nivel. Perfecto, la segunda parte. ¿Cuál de los tipos de lenguaje no verbal se están mencionando? ¿Ya? Voy a cambiar aquí la pregunta. Ay, pero no me salen mis opciones que estaban grabadas. ¿Por qué no? ¿Dónde salían? ¿Cuál es el tipo de lenguaje, voy a poner, no verbal utilizado? ¿Está bien? Esa va a ser la pregunta de ahora en más. ¿Cuál es el tipo de lenguaje no verbal utilizado? Empecemos. Sara dejó una mala impresión en su entrevista de trabajo por la forma como estuvo sentada. Sara dejó una mala impresión en su entrevista de trabajo por la forma como estuvo sentada. Muy bien, empiecen por favor, rapidito, tiene que ser rápido, porque ahí es donde me doy cuenta si hicimos o no el ejercicio. Ya. Ver un par de respuestas en el Sócrates, a ver cómo van en el, ya, acá veo una sola respuesta. Este grupo también está lento. No me hagan pensar que no han hecho el ejercicio. Por la forma de estar sentada genera la mala impresión. Sí, pero mi estimado alumno o alumna, te estamos preguntando cuál es el tipo de lenguaje no verbal. Los tipos son, hemos aprendido expresiones faciales, hemos aprendido gestos, después hemos aprendido la proxémica, que es la distancia entre personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de esos es? Por favor, no me pongan otra respuesta. Vayan directo al punto, ¿no? Algunos dicen postura corporal, ya. Otros ponen señas, ¿no? De repente alguien pone expresiones faciales, no sé. Pero pongan directamente eso. La mayoría dice postura corporal, sí, es postura corporal. La frase lo dice, ¿no? Sara dejó una mala impresión por la forma como estuvo sentada, no por la cara que puso, no por lo que dijo, sino por la forma como se sentó. Y si hablamos de la forma como se sentó, hablamos de su cuerpo. Por ende, estamos hablando de una postura corporal. Perfecto, el siguiente. Voy a cambiar aquí en el Sócrates. ¿Cuál es el tipo de lenguaje no verbal utilizado? Muy bien. Ahora sí pueden responder a la siguiente, el siguiente ejercicio. En su rostro se notaba el miedo. Hablamos de miedo y emociones básicas en la clase pasada. En su rostro se notaba el miedo y la situación por todo lo que le estaba pasando. Muy bien. Entonces, mis estimados alumnos, ¿de qué estamos hablando? Respóndanlo por aquí o respóndanlo por el Sócrates.
veces se demora en abrir el chat, no sé por qué. Gestos, expresiones faciales, gestualidad. Ahí me parece que se están confundiendo, ¿ah? Si hablamos de, a ver, repito la frase, en su rostro estamos hablando de la cara, estamos hablando de la fascia, ¿sí? La cara. Se notaba el miedo a través de una expresión facial. Entonces, estamos hablando, mis estimados alumnos, de expresiones faciales. Profe, con la cara podemos hacer gestos. Sí, es verdad. Pero recuerden que los gestos, ¿sí? Es una imagen que tu cerebro la representa y le da un simbolismo, le da un contenido, le da cierta información. Podemos hacer gestos con la cara, evidentemente, pero con la cara lo que más demostramos o expresamos son emociones. Entonces, no confundir. Si el rostro de una persona demuestra miedo, se está comunicando con expresiones faciales. ¿Correcto? A ver, ¿siguieron las respuestas? Ya, bueno, veo que la mayoría dijo expresión facial. Aspecto físico, pero es que no tenemos esa categoría en lo que es Ya me estoy inventando, ya por ahí también me dicen actitud. Tampoco. Aprendimos 7 formas de comunicarnos de manera no verbal. Ya deberían irnos aprendiendo, porque seguramente, mis estimados alumnos, serán preguntas de examen. Pues no me inventen, pues, ¿no? Actitud, no. Aspecto físico, no. Apariencia física, ya, no es aspecto físico. Y para el caso no sería correcto. Pero está bien, insisto, estamos aprendiendo. Muy bien. Vuelvo a cambiar la pregunta. Bueno, la pregunta es la misma, pero cambiamos de ítem, por así decirlo, de ejercicio. ¿Cuál es el tipo de lenguaje no verbal utilizado en? Tenía el cabello tan largo y la ropa tan gastada que el padre de Diana no quiso saludar a su novio. Ese malhechor. No se parece a mi hija. ¿Cómo va a llegar con esa ropa, ese cabello asqueroso? El chico no dijo nada. Yo ya lo menosprecié, lo odié, lo detesté. ¿En base a qué? En base a su apariencia física. Desprecio me ponen por ahí. No, desprecio, mi estimado alumno o alumna, es una emoción básica. ¿Sí? Si la pregunta fuera, describe la emoción básica que siente el padre de Diana por el novio de su hija, ahí podrías poner desprecio. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de comunicación no verbal? En este caso, quien hizo la comunicación no verbal fue el novio de Diana. Y quien la expresó fue el padre de ella. Es cierto que le agarró desprecio, ¿no? Lo que quieras, rechazo, ¿no? Pero estamos preguntando cuál fue el tipo de comunicación no verbal. El tipo de comunicación no verbal fue apariencia física. La apariencia física, y ahora sí mírenme, voy a aprovechar la camarita, no ayuda tanto. Si habláramos de esta parte del rostro, de la fascia, expresiones faciales. Pero todo lo demás ya viene a ser apariencia física. Entonces, cuando digo todo lo demás, ya el cabello ya es apariencia física. El cabello que puede ser largo, corto, que puede estar pintado de rojo. Ahora está de moda pintárselo de colores rarísimos, como morado, azul. Antes la gente solo se lo pintaba de colores que existían, ¿no? Una chica que no era rubia se lo podía pintar de rubio. Un chico que no era pelirroja se lo podía pintar de rojo. Ahora ya los chicos con su cabello hacen lo que quieran, ¿no? Incluso lo he visto en los colegios. Morado, celeste, verde, en fin. Pero bueno, eh, el tema es que eso ya pertenece a apariencia física, porque no es tu rostro. Profe, la barba, bueno, la barba, en este caso no cambia mis expresiones, ¿no? Mis fotos aparecía yo con barba, ¿no? Pero sí, es cierto que si mi barba fuera de repente muy grande, desaliñada, le estoy comunicando de manera no verbal a mi suegro, por ejemplo: Miguel, estás descuidado; Miguel, estás cochino; Miguel, te veo desordenado. También es cierto que depende de la opinión de cada persona, ¿no? Sería raro que un suegro me vea con una barba abundante y me diga, oye, qué bien se te ve, ¿ah?
Pareces un vikingo. Bueno, ya. Es un poco difícil de creer, pero sí me entienden, ¿no? Expresiones faciales, apacia, rostro. Todo lo demás, el cabello, ¿no? El cabello para arriba, para abajo, para donde quieran. El cabello sale por otro lado. Ya viene a ser parte de la apariencia física. Y obviamente también la ropa. Muy bien. Siguiente ejemplo. De agüita, pero el problema es que el agua también está fría. Creo que este ya es el último, ¿no? Abrió los brazos y los extendió. Esto fue suficiente para que el bebé fuera corriendo a los brazos de su padre. ¿Qué tipo de comunicación no verbal es esa? En este caso, el que hace la comunicación es el padre hacia su pequeño hijo. Pueden responder en el Sócrates y voy a leer sus respuestas también aquí, en el Meet del grupo, en el chat, perdón, del grupo, porque el Meet es todo esto. Uy, se me desapareció. Bueno, ya aparecerá, a veces demora un poco. Voy leyendo el Sócrates. Gestualidad, gestualidad, me dicen por ahí. ¿Gestualidad o gestos? Está bien, gestos, muy bien. Ajá, creo que nos vamos por el 100%. Hasta ahora va siendo el mejor grupo, porque este ítem ha sido discutido en otros grupos. Habían opiniones divididas. Muchos me decían, ¿saben cuál? Ah, perdón que me toque la lengua, me un pelito. La áptica. Yo les decía, tiene sentido su duda, pero si se ponen a pensar, esto se dijo en clase, primero es el gesto del papá, primero es el gesto de estirar las manos y los brazos y decir, ven, ese es el gesto, ven, acércate a mí. Áctica sería después. Si llega la mamá a los pocos segundos de este acto, abre la puerta y ve que el padre está abrazando a su hijo, ¿no? Y le hace cariño, juntan las caritas, eso ya es áctica. Esa comunicación no verbal es, se quieren, se aprecian, mi esposo quiere mucho a nuestro hijo, ¿no? Pero en el ejemplo estamos diciendo un padre que estira los brazos, nada más. No estamos diciendo que ya esté tocando a su hijo, todavía no. Entonces, es gesto. ¿Ya? Qué bueno que aquí en el grupo, al parecer, nadie se confundió. No abre chat, se demora. Bueno, a veces pasa. En fin, quiero pensar que todos han puesto gestos. Lo revisaré un ratito cuando ya el chat aparezca. ¿Qué pasó? ¿Todavía me escuchan? A ver, por favor, confírmenmelo porque mi pantalla se ha blanqueado. Sí, sí te lo Sí, se escucho, escucha, profesor. escuchamos. Fuerte y claro. Sí, profesor. Sí, se escucha, profe. Gracias, gracias por lo de fuerte Sí, profesor. y claro. Sí, mi pantalla ahorita está en blanco. Bueno, debe ser un tema del internet, habrá que esperar. Voy cerrando esto. ¿Cómo vamos de tiempo? La clase con ustedes comienza 11:20, ¿no? Sí. Entonces ya hemos usado media hora, ya hay que correr un poquito. A ver, voy a cerrar. No, espera, voy a cerrar solo esta ventana. La otra no. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí les comparto la pantalla. Ya, muy bien. Ahora sí los veo y ya se abrió el chat. Sí, gestualidad, gestualidad. Ya, perfecto. Entonces quiere decir que acá nadie se confundió. Muy bien. Ahora sí comparto la pantalla y comenzamos la clase de hoy. A ver, vamos a esperar que se comparta, ¿ya? Ya, ahora sí se está compartiendo. La clase de hoy, les decía, es la sílaba. ¿Qué ganas? No me contagien tanta energía, por favor. La sílaba. ¿Qué son las sílabas? Se llama sílabas a las unidades fonológicas en que se divide una palabra cualquiera. Pero al leer esto yo mismo me doy cuenta, no dice mucho, ¿no? Unidades fonológicas. Bueno, la fonología es la rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos. Pero para decirlo en palabras simples, las sílabas son los sonidos en los cuales se divide una palabra. Repitan conmigo, los sonidos en los cuales se divide una palabra. No abran su micrófono, eso va a ser pura bulla. Solo repitan. Las sílabas son los sonidos en los cuales se divide una palabra. ¿Listo? No se vuelve a repetir, por favor. Sí, apaguen su micrófono. Las sílabas, si gustan anótenlo, harían bien, son los sonidos en los cuales se divide
una palabra. Ahí tenemos el ejemplo de, apaga su micrófono, por favor, a ver, hay un micrófono por ahí prendido. Ahí tenemos el ejemplo de la palabra edificio. Un sonido, di, fi, Se cio. llama Y aquí hay un pequeño sílaba a las detalle. unidades fonológicos en que se divide la palabra cualquiera. La fonología es la A rama de la ver, lengua que estudia el sistema Alexandra, de... apaga tu micrófono. Y Luther lo prendió para reírse, ya, está cachoso. A ver, avancemos. Hay varios micrófonos prendidos, ya, apáguenlo, por favor. Muy bien, entonces les decía, esto lo vamos a aprender más adelante. Esta palabra está aquí puesta a propósito para que se den cuenta de que acá uno podría decir, profe, pero el sí o podríamos dividirlo en sí y o. Después se les va a explicar por qué. La clase de hoy complementa la clase de, bueno, puede ser jueves o viernes según el grupo. Y ahí se van a dar cuenta el por qué en algunas sílabas hay dos vocales juntas. Se considera un solo sonido, en este caso, sí o. No se considera sí o. Separados no se considera. Pero se va a explicar después. ¿Ok? Sigamos. Datos sobre la sílaba. Una palabra puede tener una o más sílabas. La sílaba está formada por sonidos o fonemas vocálicos, el sonido de las vocales, A, E, I, O, U, o consonánticos, que es, por ejemplo, unir una consonante con una vocal, ¿no? Así nos enseñan a leer. Hoy día vamos a aprender, chicos, la letra B. La B con la A se dice ba, be, bi, bo, bu. Y es curioso, porque cuando tú llegas a iniciar a aprender estos conocimientos, bueno, ahora tiene otro nombre, pero ya llegas con algún vocabulario. Incluso un niño de 4 años tranquilamente, los estudios lo demuestran, puede tener ya un vocabulario cercano a las 1000 palabras. Pero sin embargo, aún no llegas a interiorizar, a comprender que estas palabras se dividen en sílabas. Eso lo aprendes después, para que así ya puedas, al coger un libro, leer toda palabra que se te cruce en el camino. De repente no la entiendes, no sabes su significado y no sabes bien cómo pronunciarla. ¿Por qué no la pronuncias bien? Porque no sabes cuál es la sílaba más fuerte, la sílaba tónica. Eso lo vamos a ver después. Pero ya estarías en la capacidad de agarrar un libro y hacer el famoso silabiar, ¿no? Un niño comienza a leer, comienza a decir la, li, pre, empezó a correr. Está silabiando, no se puede considerar que está leyendo, pero por lo menos ya está dando pues sus primeros pasos, ¿no? Los fonemas son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. En inglés, esto lo pongo como dato curioso, ¿no? Por ejemplo, sus vocales hacen lo que para nosotros viene a ser dos sonidos. La A se pronuncia A. Solo la E tiene un sonido, el sonido de la I. La I se pronuncia I. Un dato curioso. Por ahí aparece cierta también complejidad cuando aprendemos este idioma. Pero bueno, no dilatemos mucho en eso. La sílaba, dice, se descubre de acuerdo a la agrupación mínima de sonidos articulados, lo cual generalmente significa la unión de una vocal y una o varias consonantes. Por ejemplo, la sílaba tri, de triciclo, tiene dos consonantes que van juntas y luego recién aparece una vocal. Entonces, esto, en términos más simples, ya se dijo, las sílabas son los fragmentos sonoros en que podemos dividir una palabra. Los fragmentos sonoros, para que te suene todavía más claro, las sílabas son los sonidos en los cuales se divide una palabra. Forma más sencilla de describir la sílaba que esa ya no encontré. Entonces quédate con eso. Muy bien. Según su número, hay 5 clasificaciones. Monosílaba, una sola sílaba. Bisílabas, tiene 2. Trisílabas, palabras que tienen 3 sílabas. Tetrasílabas, palabras que tienen 4. Y polisílabas, 5 o más. Perfecto. Monosílabas, miren. Al. Al, profe, es una palabra. ¿A qué se refiere? Alianza Lima. No. Al. Al atardecer. Al caer la noche. Al despertarme. Al encontrarte. Al es una palabra. Si fuera solo la letra A,
estaríamos hablando de una vocal. No podríamos considerarla como palabra, pero al sí se puede considerar como palabra. As, imagínate, AS, ¿es una palabra? Sí. El as de corazones, por ejemplo. Es una palabra, AS. Y así tenemos otras, cal, col, ¿no? Y demás. Pero quiero que las mires y te des cuenta de que ninguna lleva tilde, lleva esa rayita que colocamos encima de la vocal. Ninguna. Podemos entonces concluir, profesor, de que las monosílabas no llevan tilde. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Profesor, disculpe, y si la palabra te. Ah, por eso, pero contéstame la pregunta pues, primero, no te adelantes, hija mía. Las monosílabas, según lo que estamos viendo, ¿llevan tilde, sí o no? No. Profe, Sí, te escucho, pregúntame. No llega a ser bueno el audio, te permito escribir en el chat. Allá voy por ti, por tu pregunta. Ajá, un compañero quiere entrar también que llega más tarde. No hay pregunta, bueno, si no hay pregunta, seguimos. Ya cierro el Sócrates. El Sócrates ya lo pueden cerrar, por si acaso, ya no lo vamos a usar. Entonces, aparentemente, escuchen bien esta palabra, aparentemente, posiblemente, no llevan. Según esta lista que ha puesto el profesor, parece que nunca llevan. La lógica, mi estimado alumno, es que si estas palabras que te muestro llevan, o tienen, mejor dicho, una sola sílaba, ¿qué necesidad habría de ponerle un acento? O sea, ¿cómo puedo pronunciar la palabra cal de manera distinta? Cal, cal. Es la única sílaba, por ende tiene que ser la sílaba tónica, es decir, la sílaba más fuerte. ¿Qué necesidad tendría de ponerle un acento? Pero un alumno hizo una buena pregunta, profe, y la palabra T la vamos a ver en un momento, no te preocupes. Pero antes de entrar a ese punto, las palabras monosílabas también se les llama a las onomatopeyas. ¿Onomatopeyas? ¿Qué es eso, profesor? Las onomatopeyas son los sonidos reales que se asocian a una palabra. Por ejemplo, zas, pum. Miren, les voy a mostrar la siguiente pantalla. Aquí hay buenas onomatopeyas, algunas muy conocidas. Por ejemplo, miren la parte Como en de los arriba cómics, a la profe. izquierda, como en los cómics. En los cómics, en las historietas, son muy usadas las onomatopeyas. Miren arriba a la izquierda, boom. Esta onomatopeya, esta palabra, ¿en qué te hace pensar? ¿Que hay Boom. alguna explosión? Perfecto. explosión, Se utiliza más para eso, para explosión. Otra conocida, crash. ¿Qué te hace pensar? golpe, Golpe. ¿Ya? ¿Qué más? Que se ha derrumbado algo, algo así. Que algo se ha roto también. Miren, no es casualidad que, como dijo su compañero, ¿no? Esto se utiliza mucho en los cómics. En Boom ponen estas nubecitas, porque cuando hay una explosión normalmente pues se levanta humo, ¿no? Se levanta polvo. Estas nubes de polvo se forman. En Crash hay como que pedacitos, ¿no? Que podrían ser de vidrio o de algún otro objeto. Entonces Crash normalmente se utiliza para algo que se rompió, ¿no? Algo que se ha golpeado, sí, pero también algo que se ha roto. Miren aquí en la parte superior derecha, bang. ¿A qué asocian este sonido? Bang, Un disparo. un disparo. Perfecto. un golpe, Un salto. Es cierto que también golpe, ¿no? Pero para ser más específicos, sí tendríamos que decir un disparo. Y así pueden haber otros sonidos, ¿no? Algunos no son tan claros, no son tan específicos. Pero regresemos acá. Entonces, monosílabos también son onomatopeyas. Boom, crash, bang. Aquí les puse otra, ¿no? Sasco. Había una serie de los 70, Batman, que era una serie con actores, y utilizaban, copiándose del cómic,
Por ejemplo, si Batman y Robin se peleaban contra, no sé, el Guasón y sus secuaces, entonces durante la pelea utilizaban estas onomatopeyas. Incluso JB, este comediante peruano, cuando ha parodiado esta serie, creo que también ha utilizado en algún momento las onomatopeyas, ¿no? O sea, mientras los actores están en el fondo de la pantalla peleándose, aparece delante de todo las onomatopeyas, ¿no? Así como se las he mostrado, ocupando toda la pantalla. Ok, profe, ya me quedó más o menos claro que son onomatopeyas, son los sonidos que ocurren en el medio ambiente, ¿no? Y ese sonido se representa como una palabra, esa palabra, sas, pum, o cualquiera que sea, es una palabra monosílaba. ¿Qué son las interjecciones? Las interjecciones, uy, no, espérate, me equivoqué, salgo de aquí. No, acá debo tener la opción. Bueno, ya no importa. Las interjecciones expresan una emoción repentina. Las interjecciones son expresadas por seres. Y cuando digo seres, sobre esto tuve que investigar un poco, porque pensé que solo eran los humanos quienes hacíamos interjecciones. Pero algunos seres vivos también podrían terminar haciendo algunos sonidos. Por ejemplo, el ser humano dice O, cuando te sorprendes. Ay, cuando algo te duele. El sonido ay no lo hacen las cosas, ¿no? Si quieres, terminando la clase, puedes comenzar a tirar todas las cosas de tu casa. Puedes tirar el refrigerador, puedes tirar la tele, puedes tirar los platos o un plato al piso. No lo hagas, pero puedes hacerlo. Y te vas a dar cuenta que nada va a sonar como ay, nada va a sonar como o. Estos sonidos lo hace un ser vivo. Entonces, un perrito al ladrar, ¿no? Estaría haciendo pues una interjección. No sería tanto una onomatopeya, sería interjección. El perrito también, yo tengo mi mascota, mi perrita de nombre Canuta, y ella hace un sonido muy particular que no quiero hacer porque no creo que me salga muy parecido, pero es una especie de chillido cuando está aburrido, cuando está con algún dolor. Es una interjección. Entonces la interjección son sonidos hechos por seres vivos. A diferencia de los otros sonidos que son hechos por las cosas, por los objetos, al chocarse, al caerse, al explotar, etcétera, etcétera. El ouch, por ejemplo, ¿verdad? Puse el ouch a propósito porque es un poquito polémico, ¿no? El ouch, ¿qué viene a ser? ¿Onomatopeya o interjección? ¿Qué creen? Interjección, profe. Sí, Yo diría que sí, porque el ouch es un sonido que normalmente se puede asociar a una persona que está sufriendo dolor, ¿no? Un sonido parecido al que hace el personaje de Homero Simpson cuando algo no le va bien o cuando algo no le sale bien, cuando comete un error o cuando se golpea, ¿no? Ouch. Pero así como está mostrado en la imagen y si aparece en un cómic, podría ¿No dice interpretar dough? como onomatopeya. ¿No dice qué, perdón? ¿No dice dough? Es una O más que una U. Es una O. Sí. Ah, Deja la duda, pero tendría que tener ciertos bordes en la parte izquierda, superior e inferior, para que se reconozca como una D. Ah, si te refieres a mi imagen, ¿ah? Mi imagen dice ouch. Lo que dice Homero, claro, podría ser reinterpretado con D. Pero bueno, lo que dice Homero Simpson está claro que es una interjección, porque lo dice él, lo dice una persona. Pero no, yo digo en mi ejemplo, si ustedes ven esto, esta imagen igualita en un cómic, podrían decir que es una onomatopeya. Pero si somos más específicos, tendríamos que decir que es una interjección, porque es un sonido que lo hace un ser humano. Si tú buscas sonidos en las cosas, difícilmente algo va a producir el sonido de ouch. No, no sería natural, no sería normal. No creo que se pueda, me parece que es imposible. Pero bueno, interjecciones, ejemplos. Wow, ¿no? Cuando te sorprendes, wow, qué tal carrazo. Wow, profesor, hoy día lo he visto guapísimo. Qué bien le ha quedado su barba afeitada. O por ejemplo, hey, ¿no? Atención, saludo, queja. Hola, curiosamente, uno puede decir, es una palabra, profe, es una interjección. Hola es un término que se comenzó a usar, según investigaciones, a raíz de que se inventó el teléfono. Es un término que las personas comenzaron a, me imagino que alguien lo habrá inventado, otras personas comenzaron a copiarse y se popularizó. Hola, antes del uso del teléfono, no se, las personas no se saludaban así. Dicen, ¿no? Algunos historiadores, yo no lo puedo saber a ciencia cierta, pero no es mi especialidad, ¿no? ¡Puaf! Cuando hablamos de asco, de desagrado, yo digo, no quiero sopa de verduras, me aburrí de la sopa.
desprecio, ¿no? Desinterés. También puedes decir como que, ¿no? Como que no me interesa. Shh, el pedir silencio. Entonces, son sonidos que hacemos. Sonidos que se pueden escribir con un par de letras. Uy, asombro. Uy, ya fuiste, compadrito. No, ya, el profe se va a amargar contigo, no ha hecho la tarea. Ya, pues. ¡Zas! Señal de rapidez. Ahora, la palabra vamos es una palabra, obviamente, que te dice, que te indica un grupo de personas yendo hacia un lugar. Y la persona que lo dice se incluye. No es una palabra. Pero también puede ser utilizada como interjección. Tú estás en el estadio viendo un partido y para alentar a tu equipo dices, vamos. Simplemente te paras y gritas, vamos, ¿no? Como diciendo, ya, falta poco para que acabe, metan el gol. Y las personas a tu alrededor, la mayoría de estas, los adultos, de repente un niño, ¿no? Un niño muy pequeño, van a interpretar que tu palabra quiere decir que le estás dando ánimo a tu equipo. Nadie te va a preguntar, o nadie tendría que preguntarte, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? No, pues estoy dándole ánimos al equipo, estoy diciendo vamos, como diciendo logren el objetivo, ganen el partido. En Perú, por ejemplo, se utiliza la palabra carajo como interjección de ánimo. Vamos Perú, carajo. También se De puede, alientación. claro, por eso, para dar aliento, ¿no? Vamos Perú, carajo. Es una frase muy popular, muy conocida y estoy seguro que todos ustedes ya la han escuchado. Así que no digan después, el profe me está enseñando lisuras. No, mentiras. O como Eh, tu tío te dice, vamos carajo, tú puedes. Claro, ahora, en otros países sí se utiliza solamente de manera despectiva, ¿no? Porque también aquí podemos hacerlo, ¿no? Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi estimado? Te puedes ir al K, ¿no? Ahí sí lo usarías de una manera ofensiva. Pero es en Perú, según lo que he leído, uno de los pocos lugares donde se puede utilizar como interjección de ánimo, es decir, para apoyarte. Ya depende de tú cómo lo tomas, ¿no? Si eres muy sensible, de repente, tío, no me hables así, hazme barra bonito. Dime, vamos, puede, papito. Ah, ándate ¿no? Te va a decir. En fin, sigamos. Aquí está lo que comentábamos hace un momento. Finalmente, profesor, finalmente ya, vaya al grano. Las monosílabas, ¿utilizan o no utilizan tilde? ¿Utilizan la rayita encima de la vocal? ¿Sí o no? Pues por regla general, las palabras monosílabas no llevan tilde, por regla general, es decir, en la mayoría de los casos. Pero hay excepciones, y una vez más, felicitar a la compañera, porque es el ejemplo justamente que voy a usar. Miren la parte baja, ¿ya? Se le llama tilde diacrítica, es una tilde que sirve específicamente para diferenciar una palabra de otra y así evitar la confusión. Ella dijo té. La palabra té, si te refieres a infusión, si te refieres a la bebida, lleva tilde, pero el té utilizado como pronombre, pronombre quiere decir palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su propio nombre. Si yo te digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Te amo, me estoy refiriendo a mí mismo. Yo te amo a ti, por eso es pronombre. Si yo digo te amo, te odio, te detesto, te agradezco que hayas venido, entonces es sin tilde. Pero si hablo de el té, que es la infusión, la bebida, esa bolsita filtrante que ponemos en nuestra taza y le echamos agua caliente, entonces ahí tiene que llevar tilde para poder diferenciar. Algunas palabras tienen esa característica. Te voy a mostrar otro ejemplo. ¿Dónde está mi otro ejemplo? Ah, caray, se fue. Espérame, qué raro. No estaba por aquí. Acá está. Ah, no, no, no. Ya sé dónde está. Ya, no importa. No, vamos en orden. Por ejemplo, la otra opción que te quería mostrar, lo vamos a ver más adelante, es mamá. ¿Sí? No vean la pantalla, escúchenme. Mamá. ¿Cómo amo a mi mamá? Mamá, que se refiere a madre, sinónimo de madre, es una palabra que lleva tilde, ¿sí? Que lleva la rayita en la última vocal, en la última A, mamá. Pero también existe la palabra mama, que se utiliza para las glándulas mamarias o para la acción de mamar. El niño mama la teta de su mamá. Es un poco confuso, pero la oración es válida. ¿Correcto?
Entonces, sí, para diferenciar muchas veces va. Pero en el caso de mamá ya no es palabra monosílaba, pues, ¿no? Muy bien. Bisílabas, miren la pantalla. Todas estas palabras tienen dos sílabas. Cenar, balón, tubo, lentes, etcétera, etcétera. Hay una característica que ya se pueden ir dando cuenta. Si la palabra bisílaba, la sílaba que suena más fuerte es la última, como en el caso de balón, ladrón, jamón, y esta palabra termina en la letra N, debe llevar tilde. Esto lo vamos a aprender más adelante cuando veamos las agudas, llaves, esdrújulas, ¿ok? Llanas, perdón. La palabra aire es, solamente piénsalo, no me respondas. Algunos dirán, es bisílaba. No, profe, puede ser trisílaba porque A, I, re. ¿Ya? Piénsalo, eso lo vamos a ver más adelante. Por eso te decía, son clases complementarias las de esta semana. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, comenzamos 11:20, ¿no? Ya. Antes de seguir con las trisílabas, es momento de la asistencia. Utiliza tu enlace y por favor pon la siguiente clave. Aquí te va. Atento ahí. Ujú. ¿Dónde estoy? Acá. 40357. 40357. Ya lo escribí en nuestro chat. Siendo 12:10, te doy hasta las 12:15. ¿Está bien? Para que puedas registrar tu asistencia. Aprovechen ir al baño, como yo, servir un poco más de agua en tu tacita para tomar. Registren su asistencia y coloquen esa clave. Está al final del chat. 40357. Roger muy amable, les comparte el enlace que ya todos deberían tener, no solo Roger. Por favor, registren su asistencia. Qué frío tengo. Ay, ay, ay. Voy a apagar un ratito mi micrófono, ¿ya? A ver dónde está.
Ya está, ya regresé. Y tomé buen desayuno. Mis dos pancitos con mi bebida, pero como ya les he contado, pues tengo las tres clases hoy, una detrás de otra. Bueno, prácticamente porque hay un proceso, experimento entre la primera y segunda. Y nada, me dio un poquito de hambre, pues. Que bueno, como comprenderán, pues es de mala educación hablar con la boca llena, así que no hay forma. Ustedes tampoco no lo hagan, por favor. Muy bien, terminamos 12:50, ¿no? Ya tenemos un poco más de media hora, vamos bien. Sigamos avanzando porque quiero hacer una dinámica con ustedes. Y con el primer grupo no pude hacer, y ahí fue donde renegué un poco, porque, insisto, al no hacer la tarea, pues se demoraron demasiado en la corrección. Trisílabas tienen tres sílabas, como su nombre lo indica. Acabar, cuchillo. Quiero que vayan a la última palabra de la columna que está a la mano izquierda. Número. Esta palabra lleva tilde o acento ortográfico, si quieren llamarla, pero no, es mejor decirle tilde, es mucho más fácil de aprender. Número, la sílaba átona, lo vamos a ver en un momento, es la sílaba que se pronuncia con más fuerza. Y al ser la antepenúltima, ¿sí se entiende la palabra antepenúltima? Última es evidente la última sílaba. En la palabra número sería la sílaba ro. Ro, de como se dice rosa o ropero, ro. Esa sería la última. Penúltima es antes de la última. Para el caso sería la sílaba me. Antepenúltima es la sílaba nu. Cuando la sílaba tónica, la sílaba más fuerte, es la antepenúltima, la palabra se le llama esdrújula y las esdrújulas siempre van con tilde. Eso lo íbamos a ver después, pero quería aprovechar este ejemplo para adelantarlo. Entonces, las trisílabas, ya saben, palabras con tres sílabas. La palabra nacional es nacional. El sí o propio. ¿Va junto o separado? Lo vas a saber después. Tetrasílabas, archivador, bolígrafo, bondadoso, gallinero, generoso, etcétera, etcétera. Son cuatro sílabas. Pero si yo te digo increíble, si yo te digo votaciones, ¿cuántas son? Lo que trato de que te des cuenta es que te queda la duda si es que no sabes la segunda parte, que es palabras dictongo, trictongo o palabras con yato. Y estas palabras no son más que la combinación de vocales. Pero tranquilo, eso lo vamos a ver después. Polisílabas, culturalmente, ecosistema, multicultural, oftalmólogo, onomástico. Y la palabra comunicación, bueno, de hecho la palabra comunicación es polisílaba, ¿no? Comunica, ahí ya tienes cuatro. Ción puede ser la quinta o puede ser la sexta. O sea que de hecho es polisílaba. Muy bien. Entonces, para terminar de entender cómo deberías considerar a estas palabras, debemos aprender los siguientes conceptos. Ah, pero ¿para qué cargo seas? Seguro tienes hambre. Ya. Los siguientes conceptos. Sílaba tónica y sílaba átona. Según la ubicación de esta sílaba, la tónica, se generan cuatro tipos: agudas, graves, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Besito para la gata. Vocales fuertes y vocales débiles, es otro concepto que tienes que aprender. Y al combinarse dan estas tres opciones que ya te mencionaba: dictongo, trictongo y los hiatos. La sílaba tónica, esto es facilísimo, es la sílaba que se pronuncia más fuertemente que el resto. Dentro de una misma palabra, las sílabas se pronuncian con entonación muy diferente. Algunas, la mayoría, reciben una entonación regular, una entonación semejante, mientras que una sola posee una entonación mayor, más intensa, convirtiéndose en el centro sonoro de la palabra. A esta última se le conoce como la sílaba tónica, sílaba fuerte, sobre la cual recae el acento prosódico. Es lo mismo, ¿no? Estamos siendo un poco redundantes.
No necesariamente el acento ortográfico, es decir, no siempre llevan tilde. Y el resto de las sílabas son las sílabas átonas. En conclusión, todas las palabras tienen una sola sílaba tónica, que a veces puede llevar tilde, a veces no, y el resto de las sílabas se les llama átonas. Es así de sencillo. Acá está el ejemplo que les decía. Pero veamos el primer ejemplo. En la palabra cayó, de mi padre se cayó, la sílaba tónica es la última. Y para el caso está marcada con una tilde, un acento ortográfico. Pero en la palabra cayó, y este cayó no es de el callo de los pies o el callo de las manos, ¿sí? Esta palabra se pronuncia cayó, no es, ¿sí? Esperen, aquí yo mismo me hice bolas. Cayó, mi padre se cayó, hay que pronunciar con énfasis la sílaba yo. Pero en la otra palabra es callo. Este callo, que se pronuncia como el callo de los pies, escrito con Y, se refiere a una pequeña isla, a un islote, ¿correcto? Es una palabra poco utilizada, tal vez no la conocía, tal vez sí, pero se pronuncia distinto, pues, ¿no? Ahí fue donde yo me hice bolas. La sílaba tónica para este caso, para callo, es la primera, y en este caso no lleva tilde. El ejemplo que decíamos hace un rato. Mamá, sinónimo de madre, y mama. Las sílabas tónicas se consideran como el núcleo de la palabra, y dependiendo de su ubicación podemos distinguir 4 tipos. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Las agudas, aquellas cuya sílaba tónica corresponde a la última sílaba. Por ejemplo, en la palabra capitán. ¿Qué otra palabra se les ocurre? A ver, díganlo o escríbanlo. Donde esté claramente que la última sílaba es la más fuerte. Capitán. Es claro que es aguda, porque tan, la sílaba tan suena mucho más fuerte. Corazón. Aguda. Canción. Estoy diciendo puras palabras que llevan acento, porque es más, que llevan tilde, perdón. Acento ortográfico. Porque es más fácil reconocerlas. Otra palabra que se les ocurra, pueden escribir también, ¿no? A ver. ¿Han escuchado de la famosa WIT de calzón? Para amarrar a un hombre, bueno, calzón es una palabra aguda. Muy bien, entonces si la última sílaba es la más fuerte al momento de pronunciarse, es una palabra aguda. ¿Dónde está el chat? Ay, por rato me lo borra, oye. ¿Me escuchan bien ahí? Levanten su manito. Me asusta cuando no hay mucha interacción porque pienso que ya me Ya, pues le salí. escuchamos. Sí, Ah, ya. Piensen pues en alguna palabra aguda, pues hagan un esfuerzo, chicos, a ver, por Dios, por el amor de Dios. A ver. Pero a ver, díganmela si no, porque no, ahorita lamentablemente el chat no se está abriendo. Cositas del internet. Una palabra aguda, ya les di varios ejemplos. Canadá. Santo. Canadá. Ya, muy bien. Profesión. Canadá. Misión. No sé si cuando dijeron Canadá estaban hablando del país o de la jerga de vas a la cana. Misión, muy bien. O del país, pues, ¿qué va? Televisión. Pensé que estabas con la jeringa. Pe. Salón, muy bien. Presión. Bebé, mamá, papá, perfecto. Y la palabra papa, por ejemplo, si nos damos cuenta de que papá sería una palabra aguda y papa, la papa de comer, ¿no? Papa a la huancaína, no la podemos pronunciar igual, ¿no? No decimos papá a la huancaína. Papa del tubérculo, ¿qué sería entonces? Grave, perfecto. O sea, por descarte, miren mi pantalla, miren mi, claro, grave o llana, miren mi pantalla. Por descarte, ¿no? Papa solo tiene 2 sílabas. Si fuera papá,
La palabra evidentemente es aguda. La última sílaba la estás pronunciando más fuerte. Pero al decir papa, estás pronunciando casi de manera imperceptible más fuerte la sílaba penúltima. Y como dices en la pantalla, graves o llanas son aquellas palabras cuya sílaba tónica corresponde a la penúltima. Mi ejemplo, careta. No se dice careta o careta, no, careta. Después tenemos las esdrújulas, aquellas cuya sílaba tónica corresponde a la antepenúltima, como por ejemplo, cómico. Esa persona es un cómico, se pronuncia así. No es cómico o cómico, no, cómico. Profe, y si no sé cómo se pronuncia una palabra porque no la conozco, primera vez en mi vida que la escucho, ¿cómo puedo estar seguro? Pues una cosa que te va a ayudar mucho, mi estimado alumno, es leer. El leer y encontrar pues una palabra con cierta frecuencia, una palabra desconocida para ti, te va a permitir familiarizarte con la manera adecuada de pronunciarlo. Posiblemente lo hagas mal la primera vez, pero la tilde está para ayudarte, evidentemente, ¿no? Cuando veas una tilde ya sabes que esa es la sílaba tónica y la manera correcta de pronunciar esa palabra sería a esa sílaba tónica darle más fuerza. Pero si no conoces la palabra, en algún momento es muy posible también que la escuches. Pero conociendo a detalle las reglas que yo te voy a mostrar en un momento, vas a poder saber exactamente cómo se debe pronunciar. Porque incluso si conoces la palabra, vas a poder decir, esta palabra tiene que ser grave, esta palabra tiene que ser aguda, o esta palabra tiene que ser estructura. Muy bien. A ver, sigamos para que nos quede tiempo para el ejercicio. Quiero que nos quede unos 10 minutos, para que tenemos 13 para terminar esta parte. Atiendan, por favor, bien las reglas. No son muchas, pero esto sí tienen que memorizar. Esto sí, caballero. ¿Ya? Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en la letra N, en la letra S o cuando terminan en vocal. Por ejemplo, balón, compás, termina en S, café, colibrí. Si alguna vez has escuchado estas palabras, y esa ave, por ejemplo, el colibrí, yo aquí en el valle la veo con cierta frecuencia, me imagino que a ustedes también les pasa. No se pronuncia colibrí, se pronuncia colibrí. Te das cuenta de que la sílaba tónica, la sílaba fuerte es la última. Como es aguda, como termina en vocal, tiene que llevar tilde. Adicionalmente hay otra regla. Si la palabra aguda, es decir, la que lleva la sílaba más fuerte, la última, termina en S, pero antes, precedida quiere decir antes de la S hay otra consonante, en ese caso cambia y se escribe sin tilde. Por ejemplo, la palabra robots. Una palabra que está en plural, pero se escribe así, no se escribe robotes. ¿No? Robots es una palabra que ya no le corresponde tener tilde. Y tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en Y, porque esta letra se considera consonante. ¿Sí? Consonante. Como es consonante, por más que su sonido sea el de una vocal, el de la vocal I, se considera consonante y por ende ya no lleva acento. Estoy. Si tú escuchas la palabra estoy, tú dices estoy. Suena fuerte al final y creo que se escribe con I. Entonces debe llevar tilde. No, estoy se escribe con Y. Entonces no le pones tilde. La palabra virrey también se escribe con Y. Insisto, o sea, ¿cómo saber cómo escribir estas palabras, profe? Al leer, vas a encontrar estas palabras que te van a quedar grabadas. Por eso leer es tan importante, ¿no? Amplía tu vocabulario, mejora tu pronunciación, etcétera, etcétera. Es un hábito que tenemos que tratar de formarnos. Nos va a ayudar mucho. Las palabras llanas tienen reglas que son lo contrario de las palabras agudas. ¿Cómo así? Las palabras llanas, cuando no terminan en N, en S o en vocal, en esos casos llevan tilde. Por ejemplo, clímax, termina en X, hábil, termina en L, tandem, termina en M. O sea, acá no importa mucho la letra en la que termine. Lo que sí importa es verificar, no termina en N, no termina en S, no termina en vocal. Y la sílaba más fuerte es la penúltima, tiene que llevar acento.
También se acentúan cuando terminan en la letra S, precedida de otra consonante. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo contrario de las agudas. En las agudas, cuando se daba este caso, no llevaban tilde. Aquí es al revés. Miren, por ejemplo, los ejemplos. Bisex, cómics, forceps terminan en S, pero antes de la S hay una P, hay una C y hay una P. La sílaba tónica es, en este caso, la primera, tendríamos que decir, porque son palabras, si se dan cuenta, coinciden, de solamente 2 sílabas. Por ende, son graves, pero sobre todo tienen que llevar acento por esta regla que estamos aprendiendo, que seguramente ya aprendieron, pero tal vez no la recordaban. Se toca esto en el colegio, a veces incluso en la primaria, pero de manera muy rápida, muy sencilla, ¿no? Los ejemplos también suelen ser muy sencillos, voy a ponerles ejemplos un poquito más complejos, ¿no? Bien. Y por último, aunque esta regla no me interesa tanto porque encontré muy pocas palabras, abrí varias páginas de internet y casi todos me daban los mismos ejemplos. Cuando una palabra llana termina en Y, como esta letra se considera consonante, a efectos de tildar o no tildar la palabra, sí tendrías que hacerlo. Pero miren las palabras que encontré. Pony. Y no es ponia, no es la cría del caballo, no. Pony. Y su significado es bien rebuscadito. Jockey. Y este no es el jockey del que monta el caballo, por acaso. Entonces, son muy pocas las palabras con esta característica. Para ser honesto, no te las voy a tomar en el examen porque son tan poco usadas que no creo que sirvan mucho tu vocabulario. Las reglas que sí me importa que aprendas en las palabras llanas son las primeras, las 2 primeras. Y son, si te das cuenta, justo lo contrario de las palabras agudas. Así que si te aprendes la de las agudas, por ende, fácilmente te vas a aprender la regla de las palabras llanas, cuándo llevan tilde y cuándo no. Y aquí lo más fácil, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Por eso mi imagen de siempre, always, si quieres decirlo en inglés, siempre llevan tilde. Palabra que tenga su sílaba tónica en la tercera sílaba, contando de derecha a izquierda, es esdrújula. De derecha a izquierda, ojo. Cántaro, por ejemplo, ¿cuál es su primera sílaba si cuentas de derecha a izquierda? Su primera sílaba es ro, su segunda sílaba es ta, su tercera sílaba es can. Cántaro se pronuncia, tiene que ir sí o sí con tilde. Muy bien. Pero fue una pregunta, o sea, no importa que sea vocal o consonante, supongo. No te entiendo la pregunta. No importa que sea vocal o consonante, ¿qué? O sea, en el sustantivo, cuando sea, en esdrújulas o sobre esdrújulas, no importa si termina en consonantes o en vocal. Ah, ok. Mira, si tu pregunta es, profe, en las palabras, lo voy a retroceder ya, en las palabras esdrújulas o sobresdrújulas, ¿importa si termina en consonante o vocal? Mi estimado, no importa. Mira mis ejemplos. La palabra podría ser cómetelos, ¿no? Mira, acá te he dejado unos frutos secos, pasa, maní, cómetelos todos. El hecho de que haya una S al final no cambia. Igual habría una tilde de por medio. Cántaros. A cántaro, pero en plural. Igual, no cambia, no afecta. Palabra esdrújula o sobresdrújula lleva acento, sin importar cómo termine. En mi ejemplo es verdad que siempre termina en vocal, pero así terminaran en consonante, el caso sería el mismo. Por ejemplo, no, acá no debe haber, pero bueno. Acá hay un ejemplo de lo que tú me estás diciendo. Jóvenes. Termina en S, pero lleva acento, porque es esdrújula. En el caso de joven, no es esdrújula, y termina en N, no lleva acento. La palabra joven, a ver quién destaca. La palabra joven, ¿qué cosa es? Solo puede ser aguda o solo puede ser grave. ¿Qué cosa es? Grave. Grave, muy bien, felicitaciones. Porque si fuera aguda, por tener una N al final, tendría que tener acento. Pero no se dice joven, se dice joven.
En la parte derecha de su pantalla, a propósito, hay algunas palabras que no llevan tilde. ¿Cuáles son? En la parte derecha, donde dice queso, sabor, tríceps, balón, cantidades. ¿Cuáles son esas dos palabras que deberían tener tilde? A ver, ¿quién se anima? Balón y tríceps. Balón y Balón. Balón es una, sí, ya. ¿Y la otra? Tríceps. Tríceps. ¿Por qué? Porque la sílaba fuerte es tri y esta palabra termina en S y antes lleva una consonante. Eso está dentro de las reglas, ¿sí? Tienen que memorizarlas. Muy bien, chicoquillos, loquillos. Entonces, hagamos estos 10 minutos y de ahí les explico la tarea. 5 minutos más. Estamos bien. Hemos hecho rápido la tarea. El famoso tutti frutti. Agarren una hoja. ¿Correcto? Agarran una hoja. No van a poner todo lo que normalmente se pone en tutti frutti. Nos demoraríamos demasiado. Solamente 5 columnas. Bueno, 6 contando la letra. ¿Ya? Aquí yo trabajé con la M como ejemplo. Entonces yo escribí M y puse, ¿no? Manzana, melón, México, mandril y mesa. Y lo que vamos a hacer luego de que ustedes llenen su cuadrito es comenzar a preguntar qué tipo de palabras son. Por ejemplo, manzana. ¿Cuál es la sílaba tónica? La Z y la A, manzana. Muy bien, la Z y la A, o sea, la sílaba sa. Por ende, la palabra es... Grave. Exacto. Melón, facilísimo. Está la tilde. La palabra es Aguda. aguda. Aguda, Lom marrón. es la última sílaba y lleva tilde. México. La palabra es Esdrújula. esdrújula. Son 3 sílabas. México. Y al ser la tercera contando de derecha a izquierda o la antepenúltima, como se te haga más fácil, entonces la palabra es esdrújula. Mandril, ¿qué cosa es? Grave. 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 Llana. Grave. Mandril, ¿es grave o es aguda? No puede ser esdrújula, descartado, pues solo tiene 2 sílabas. Pero sí, tienen razón, mis estimados alumnos. Mandril es una palabra aguda. Bueno, en realidad escuché algunos que dijeron, ¿cómo se llama? Grave. Pero sí escuché 2 que dijeron aguda. Aunque sorprenda, es que también es una palabra a la que no están muy familiarizados, no la pronuncian tanto y ahí genera confusión. Pero en realidad, mandril tiene la sílaba fuerte en la última. Drill se debe pronunciar un poco más fuerte, porque no lleva tilde, un poco más fuerte que la sílaba man. Y no sé, porque si no sería mandril. Si tú dijeras mandril, ahí le estarías dando más fuerza a la sílaba man. Entonces, mis felicitaciones para aquellos que dijeron aguda. Sí, puede ser un poquito confusa, insisto. ¿Por qué es confusa, profe? Porque no la usas tanto. Pues. Mesa. En mesa no se deben confundir, me imagino. Mesa. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? ¿Me o sa? Me. Grave. Mesa grave. me. Exacto. Exacto. Ahí sí creo que no cabe confusión, pues, ¿no? En mesa, definitivamente y sin lugar a dudas, se pronuncia la sílaba me, es decir, la penúltima sílaba con más fuerza. Muy bien, chicoquillos. Entonces, a ver, vamos a usar la letra P, porque ya debe tener su hojita. Muy bien, con la letra P, completen por favor P de papá, completen por favor su cuadrito. Y yo les voy preguntando cuál es su palabrita y a otro compañerito le pregunto qué tipo de palabra es lo que más me interesa. A ver, un minutito, ya son 2:39 hasta las 2:40. Con P, una fruta o verdura, un color, un país o ciudad, un animal y una cosa u objeto. Rápido, por favor. Hay que ser veloces en esta clase. ¡Sas! ¿Listo? A ver, ¿quién terminó? Levante la mano o dígame, profe, terminé. Gané. Deme mi chocolate. Nadie terminó. Solamente tú lo vas a entender. Puedes hacer la letra más horrible que quieras. Lo importante es que tú lo entiendas. ¿Ya está?
Yo terminé, profe. Muy bien, has corrido, ¿ah? Te escucho agitada, te escucho agitada. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién se anima a decirme fruta o verdura? A ver, con P. Pera. Espera. Papaya. Plátano. Papaya. Ya, Pepino. listo. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Está bien, todos los ejemplos están muy bien. Hasta ahí nomás. Tenemos pera, papaya, pepino. En ese orden, ¿qué tipo de palabras son? Aguda, grave o esdrújula, porque no hay ninguna que pueda ser sobre esdrújula, no hay ninguna de 4 sílabas. ¿Pera qué cosa es? ¿Es pera o pera? Grave. Grave, Ollana. Grave, Es- profe, grave. Es grave, todos lo tienen clarito. Grave, Muy bien. Papaya. Papaya, papaya, papaya. ¿Qué cosa es? Grave. Grave. Grave, profe. Grave, claro que sí. Grave está la... Grave está la compañera. ¿Cómo? ¿Qué más dijeron? Pera, papaya, plátano. Plátano tiene incluso acento. Si es que alguna vez lo has escrito en tu vida, debes saber que plátano lleva acento. ¿Qué cosa sería entonces? Esdrújula. 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 Plátano es esdrújula. Y si no lo sabías, debes escribir plátano siempre con tilde en la sílaba pla. ¿Ya? Esto para tu diccionario. Muy bien. Color con P. A ver, díganme algunos. Púrpura. Buena, buena. ¿Ya? Plomo, muy bien. ¿Otro? Ya, hasta ahí nomás. Púrpura. ¿Qué cosa es? Esdrújula. ¿Qué dijo, profe? Púrpura, ¿qué cosa es? Aguda, grave, esdrújula. Esdrújula. Púrpura es esdrújula, mi estimado alumno. Y justo quería hacer este ejercicio con ustedes porque, o sea, están escribiendo evidentemente palabras que conocen, palabras que saben cómo pronunciar. Así que si púrpura en el pasado lo escribías sin tilde, estabas cometiendo un error. Púrpura es esdrújula y por ende, en la sílaba pur, deberías, en la U específicamente, colocar siempre una tilde. Plomo. ¿Plomo o plomo? Grave. Grave, profe. Pardo, profe, pardo. Ya pasamos esa Profe, parte. se puede decir grave, Ollana, ¿no? Claro, es lo mismo. Profesor, Solo uno de los dos. y plateado. Ajá, buena. Pero plateado, si te das cuenta, mi estimada alumna, tiene Pardo, dos profe, sílabas. color Ya pardo. deja de decir pardo un ratito, pues. Vamos por partes. Estamos dilatando el tiempo. A ver, vamos por partes. Es hiato. Plateado tiene dos sílabas juntas. Perdón, dos vocales juntas. E y A. Es una buena pregunta, la voy a anotar y prometo, a menos que me hagas acordar la otra clase. Lo que pasa es que no quiero explicarlo ahorita, porque si todavía no hemos entrado ahí, ya sería forzar un poco las cosas. No quiero explicarlo apurado. Pero es una muy buena consulta, porque, profe, ¿plateado es TA o es plate? A, no. Es una muy buena pregunta. Pero bueno, vamos en orden. Plomo. ¿Dónde está la sílaba tónica? ¿En plo o en mo? No es plomo. Plo. Es plo. Y por ende es grave. Y en el caso de pardo, ¿se dice pardo o pardo? Pardo. Par es la sílaba más fuerte. Es grave. Perfecto. Muy bien. El último, ¿ya? Por el tema de tiempo. País o ciudad. A ver qué países recordaron. Paraguay. Paraguay. Ya, Paraguay. Perú. Ya, hasta ahí nomás, ¿ya? Pakistán. Ya, hasta ahí nomás. Ya, gracias. Paraguay, Perú, Pakistán y me dijeron también Panamá. ¿Ya? De esos 4 países, repito, Paraguay, Perú, Pakistán y Panamá, por si no lo saben, 3 de ellos llevan tilde. ¿Ya? Y los 3 coinciden en que la sílaba tónica es la última, la más fuerte. ¿De cuál entonces estamos hablando?
¿Cuáles son esos tres países? Perú, Paraguay, Panamá. Perú, Pakistán, Perú. Panamá. Ya, Perú, ¿qué cosa es, por ende? Aguda. Es aguda, de hecho que sí. Es una palabra que termina con Aguda. una vocal. La sílaba más fuerte es la que lleva la tilde, ru, y por ende es aguda. Lo mismo pasa con Pakistán, porque la sílaba más fuerte es tan, y lo mismo pasa con Panamá. Así que los tres países, por si no lo sabías, llevan tilde. Ahora, ¿qué pasa con la palabra Paraguay? Esa es más complicadita. Pa, de hecho, es una sílaba. Ra, de hecho, es otra sílaba. Guay, todo eso, exacto, pero vamos a ir. Guay, todo eso es una sola sílaba. Son solo dos vocales. Recuérdense que la Y, por más que haga sonido de vocal, el sonido de la I, se considera consonante. Y como ya se dijo en las reglas, si una palabra, a ver, lo voy a mostrar, ¿ya? Si una palabra, ¿dónde está? Aquí, aguda, termina en Y, ¿qué pasa con ella? No lleva tilde. Paraguay, aunque te sorprenda, mi estimado alumno, es aguda, porque la sílaba más fuerte es guay, pero no tiene que llevar tilde. Entonces ya saben, Paraguay, aguda, pero no lleva tilde. Todas las palabras, todos los países que dijeron, coincidió que eran palabras agudas. Muy bien. Ahora sí, miren mi pantalla, ya con esto terminamos. El ejercicio, háganlo por favor, háganlo. No esperen a responder mientras lo estamos corrigiendo. Es muy sencillo, pero tienen que hacer tres cosas, por eso les explico esta vez. Yo te doy 22 palabras, están acá. La primera es llévenselo, la última es explícamelo. A propósito, les he borrado las tildes. Coloca la tilde donde corresponde. No todas las palabras llevan tilde, no estoy diciendo eso. ¿Ya? No estoy diciendo eso. Algunas de las palabras que te coloco ahí, de estas 22, llevan tilde. Coloca esa tilde donde corresponda. Después, tienes que escribir a un costadito qué tipo de palabra es, así como hemos hecho con el tutti frutti. Aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. A un costadito lo vas a escribir. Y finalmente, en la parte baja, vas a especificarme cuántas palabras hay por categoría. Es decir, cuando tú a todas estas palabras ya les pusiste tilde y ya escribiste un costadito que son agudas, ya graves, esdrújulas y sobresdrújulas, vas a poder contarlas. A ver, ¿cuántas agudas tengo? 5 agudas. Entonces aquí abajito pondrías al costado de agudas, 5. Al costado de graves, 10. Al costado de esdrújulas, 2. ¿Se entiende? Tienen que hacer las tres cosas. Colocar las tildes, descubrir qué tipo de palabras son en base a la clasificación que has aprendido el día de hoy o que ya sabías y que hoy has reforzado, y poner la cantidad de palabras encontradas. Obviamente todo esto lo vamos a corregir juntos y la idea es que ya lo tengas listo, pues, ¿no? Si esto no lo haces antes de la corrección no tendría sentido, no habrías aprendido nada. Muy bien, mis estimados alumnos, entonces ahora sí. Un poquito de agua para calmar la garganta, ya son 3 clases, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, está en la Pero para resolver, ¿está en la plataforma? plataforma. Está en el aula virtual. Tienen dos opciones. Una es la más fácil, imprimir la hoja y comenzar a escribir al costado. O dos, simplemente abrir el PDF en tu celular, copiar en una hoja las 22 palabras y comenzar a resolver, ¿no? No tienes que escribir otra vez las indicaciones. Simplemente escribes las 22 palabras, comienzas a ponerle tilde, en un costadito comienzas a poner aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, y al final las cuentas, ¿no? Sobre agudas son tantas. Como quieras, o imprimes la hojita, o lo haces al abrir el PDF, te copias solo las palabras, ¿no? Pero ¿No tienes es que tener... necesario enviarle, profesor? No, por eso no estamos acostumbrados a hacer eso, porque enviarme implicaría que tengo que abrir, imagínense, pues serían 150 tareas que tendría, porque los 3 grupos son Sí, pero 150, está mejor así. me toma una vida. Pero esto implica que confío en ustedes. El día de hoy el grupo número 3, que fue el primero con el que trabajé, me decepcionó mucho, porque no había hecho la tarea y me di cuenta,
Porque al momento de preguntar qué tipo de comunicación no verbal, ahí recién estaban pensando, uy, ¿qué es esto? ¿Cuáles son? Apariencia física, postura, gestos, no. No puedes, o sea, lamentablemente perdí la mitad de la sesión y ya esta parte de la dinámica ni la pudimos hacer, ¿no? Prácticamente no se interactuó con ninguna palabra de Tutti Frutti. Creo que ni se hizo. Entonces, tienen que hacer el ejercicio para aprovechar. De esta manera se les queda el conocimiento. Están cometiendo un error. Si usted dice, no, pero yo llego temprano a la clase, participo. Necesitas hacer el ejercicio, necesitas tener tu corrección para que así existan mayores probabilidades de que todo lo aprendido se te quede. Si no lo haces, sería un error. ¿Ya? Deja de hacer la del peruano, ¿no? La de estar a la viveza. Ah, pero si no la va a corregir. Ah, que mi compañero responda y yo respondo rapidito después que él, ¿no? En eso lo escribo rapidito. Si la hice, no se trata de eso, no se trata de que realmente aprendas, es lo que realmente me importa. Vas a aprender mejor haciendo el ejercicio. Listo, entonces nos vemos, no sé, no me acuerdo bien, creo que con ustedes me vuelve a tocar el jueves, me parece, ¿no? Nos vemos jueves o viernes. Viernes. Ya, chicos. Profe, Viernes, ¿no? viernes. Ya, listo. Entonces, nos vemos Ya, el pues, viernes. profe, hasta Ya, chicos, viernes. Se cuida. cuídense. Profe, hasta el día viernes. Chao, Igual. profesor. Chao. Hasta luego, Hablamos. profesor. Provecho Nos para el vemos. almuerzo. Ya tengo hambre. Cuídense mucho. Chao, compañeros. Porque cuando pongo el chat se me va, güey. En vez de aparecer, se desaparece. Bueno, a ver, paramos la grabación. Estoy con Brosoli. Ay, se me congeló. Congeló la máquina. Permíteme dejar de grabar. Ay, paciencia, paciencia y buen humor. Ya, compañeros, hasta luego. Chao, chao, cuida la flaca. Ayúdeme, pe, me he ido.